a sus santos. Qué lindo es verlos a todos. Aún en la lluvia, uno sigue para adelante. Amén. En el nombre de Jesús. En su santísimo y glorioso nombre. Que Dios los bendiga, los cuide y los siga guardando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, al libro de Isaías. Isaías 45, y vamos a leer un versículo. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. La mayoría tenemos Reina Valera. Lo escogí por las palabras. Tú sabes que las versiones a veces usan palabras distintas, pero su significado, sin perder el significado original. Amén. Isaías 45, 9. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, ¿qué torpe eres? El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Podemos sentarnos, amados. Volveremos a este versículo un poco después. Pero antes quisiera que analicemos la ilustración completa del alfarero y el barro que se encuentra en el libro de Jeremías. Pudiéramos ir al libro de Jeremías, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Yo espero. No hay apuro, ¿verdad que no? El libro de Jeremías, capítulo 18. Y vamos a leer los primeros versículos de 1 a 6. Pero antes de llegar allí, mire, Jesús solía enseñar así. Es decir, hablar de cosas que ya el pueblo sabían, de cosas con las que pudieran identificarse. Ahora vayamos a Jeremías 18, 1 a 6, y veamos lo que Dios quería que Jeremías viera. ¿Están conmigo? Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Entonces podemos ver que Jeremías vio tres cosas. El alfarero, un torno de alfarero y barro. Lo que toda esta ilustración nos dice es que el maestro alfarero es ¿quién? Es Dios. Es Dios. El alfarero representa la obra de Dios en nuestras vidas, amados. Y esto es ese toso de barro informe, grumoso y maloliente, somos tú y yo. Entonces, ¿qué observaba Jeremías? En primer lugar,
se había dado cuenta de que el alfarero tenía el control total, que podía hacer lo que quisiera y como quisiera. En segundo lugar, se había dado cuenta de que el alfarero tenía un plan y un propósito en lo que él hacía. Sabía desde el principio lo que iba a hacer. Incluso aún si los que lo observaban no tenían ni idea, pero el alfarero sí. Entonces, ¿qué observaba Jeremías? Y aquí es donde enfrentamos desafíos en nuestras vidas. Me gusta poner énfasis en que Jeremías vio qué fue lo que hacía el alfarero desde el principio al final. Y aunque él no lo detalla con la sencilla, con las palabras que él usa para decir que se quebró en su mano, era que él estaba viendo, mirando qué hacía el alfarero desde el principio para darle su forma, y a lo que él está dándole su forma se quebró en su mano. Y pudo ver que entonces el alfarero no deja lo que estaba haciendo, sino que sigue formándola hasta terminar una vasija. ¿Me explico? Entonces, ¿qué observaba Jeremías? Yo pregunto, y por favor no contesten, sino permitamos, démosle la oportunidad al Espíritu Santo que nos ministre de una forma muy personal. ¿Confiamos en el alfarero? ¿Verdaderamente entendemos que Él tiene un plan y un propósito? Incluso si no podemos ver lo que realmente está haciendo y moldeando en nuestras vidas. ¿Confiamos en el alfarero? Veamos este proceso de moldeo con más atención. ¿Cómo moldea el alfarero la arcilla a lo que él desea? ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante dos medios básicos. Primero es la presión de sus manos. Y segundo es el giro del torno. ¿Sabes qué representa el giro de la rueda? ¿Sabes lo que representa? Son los eventos y circunstancias que llenan o llegan a nuestras vidas. Todo detalle, toda circunstancia, los que llegan en nuestras vidas. Y estas manos y esta rueda se usaron para moldear a todos los grandes personajes de la antigüedad de la Biblia. A José, a David, a Daniel, a Pedro, en el Nuevo Testamento, a Pablo. Dios iba a usarlos radicalmente. Solo pensemos en sus vidas. Dios quería y iba a usarlos radicalmente, y por eso vemos mucha presión en sus vidas. Mucha. Vemos muchas circunstancias cambiando en sus vidas. Como nos dice Romanos, busque Romanos capítulo 9 y vayamos a leer versículo 20 y 21. Nos dice Romanos 9, capítulo 9. Y esta vez la voy a leer en la nueva NTV, viviente, nueva traducción viviente.
Y nos dice así: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo, no tiene el derecho de usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Mira, el versículo 20, el apóstol reprende primero la insolencia de cualquier criatura que se atreva a criticar a su creador. El hombre finito, agobiado por el pecado, la ignorancia y la debilidad, no está en condiciones de potestar a Dios, ni cuestionar la sabiduría o la justicia de sus caminos. No lo está. Versículo 21 dice: entonces Pablo usa la ilustración del alfarero y el barro para reivindicar la soberanía de Dios. El alfarero llega, vamos a pensar en esto. Llega el alfarero a su taller y ve un montón de barro sin forma. Lo pone en su torno y crea una hermosa vasija. ¿Tiene derecho a hacer esto? ¿Lo tiene? Pues sí. El alfarero, por supuesto, es Dios. El barro es pecado, humanidad perdida. Si el alfarero lo dejara sin tocar, todo iría al infierno. Sería absolutamente justo y justo si lo dejara sin tocar. Pero en cambio, soberanamente selecciona a un puñado de pecadores y los salva por su bendita gracia y los forma en la imagen de su Hijo amado Jesús. ¿Tiene derecho a hacer esto? Dios tiene el poder y la autoridad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer una vasija para honra con una parte del barro y otra para deshonra con otra. Escuche, en una situación donde todos son indignos, Él puede otorgar sus bendiciones donde quiera y negarlas cuando quiera. Dios no tiene el mismo propósito para todos nosotros. Tiene propósito para cada uno, pero no es el mismo propósito para todos. No todos seremos misioneros en primera línea. No todos. No todos seremos predicadores. No todos. No todos seremos maestros, aunque sí debemos de poder enseñar los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Pero no todos seremos iguales. No todos seremos ni grandes hombres o mujeres como Moisés, como Débora, como Daniel o Pablo. No todos. Algunos estamos hechos para uso común, aunque el Señor nos ha dado a todos talentos, dones, ¿verdad? Una función y posición específico en su cuerpo, es decir, en su iglesia. Todos
sin falta, desde el más pequeñito hasta el más anciano. Dios tiene el derecho de elegir qué quiere crear y quién quiere usar para qué propósito. Ese derecho es de Dios. Pero debemos ser conscientes de que si Dios quiere usarte para un propósito específico, entonces el moldeado tomará más tiempo y el giro de la rueda será mayor en tu vida que en la de los que te rodean. Amén. Te preguntarás, ¿por qué Dios permite que pasen tantas cosas difíciles en mi vida? Mientras que a otros, a tu alrededor, parece que les resulta mucho más fácil. ¿No nos preguntamos a veces eso? Esta es la preparación para la creación de un vaso. El Señor nos está preparando. Amén. Entonces, ¿y qué hay del barro? ¿Qué derechos tiene el barro? Mientras Jeremías observaba al alfarero moldeando el barro, si pensaba en el barro, ¿qué derechos tenía? Hoy en día, oímos mucho hablar de los derechos de las personas. Todos tienen derechos. Aún los niñitos, los animales, todo tiene derecho en esta nación, en este país. Menos, por supuesto, como todos lo sabemos, el bebé en un vientre. Ese, de acuerdo a la ley de este país, no tiene derecho. Pero todo lo demás tiene derecho, ¿verdad? Pero ¿qué derechos tenía el barro? Pues el barro no tenía ningún derecho, ninguno. Volvamos a Isaías 45, versículo 9, donde comenzamos. Y leámoslo de nuevo y voy a leerlo en la versión NBI. Amén. Es importante que usted mire las palabras de Dios en su propia Biblia. Estamos. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas, es decir, manos. Diciéndole al alfarero, tú no tienes poder. La diferencia entre un alfarero que trabaja con barro y Dios que trabaja con nosotros es que el barro no se queja, el barro del alfarero no se queja, ni se lamenta, ni ejerce su propia voluntad contra el del alfarero. Cuando la mano del alfarero empieza a presionar el barro, este no intenta resistir solo para mantenerse su forma anterior. Sin embargo, cuando Dios trabaja con nosotros, hacemos todo eso. Tenemos nuestra propia voluntad y nos quejamos. Seamos veraces. Nos lamentamos y luchamos contra lo que Dios intenta hacer. Entonces, ¿qué espera Dios realmente de nosotros? ¿Qué espera el alfarero del barro? Lo que el alfarero espera del barro es, en primer lugar, es que sea flexible y modelable.
que no sea frágil, de modo que si Él intenta moldearlo en la forma que Él desea, simplemente se rompa. Tiene que ser lo suficiente dócil, obediente, disciplinado, como para que Él pueda crear lo que quiere con ese barro. Es exactamente, amados, lo mismo con Dios en nuestras vidas. Vamos a ver lo que nosotros nos atrevamos a hacer. Analicemos otro versículo de Isaías, relacionando con el alfarero y el barro. Está en Isaías capítulo 29. Yo creo que estamos cerca, ¿verdad? Isaías capítulo 29. Vamos a leer 2 versículos, 15 y 16. Oigo páginas, por eso no comienzo. Amén. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Isaías dice que en realidad tratamos de cambiar las cosas. Ese versículo 15 se condena al pueblo por intentar ocultar a Dios sus planes y sus acciones, suponiendo que pueden actuar en la oscuridad sin ser detectados. El versículo enfatiza que Dios lo ve todo, incluso lo que está oculto en la oscuridad. Esas cositas que uno quiere guardar en el corazón y pretender que no están, Él lo ve todo. La analogía del alfarero y el barro, en el versículo 16, demuestra la arrogancia del pueblo. Creen que pueden controlar su propio destino y crear algo que está más allá del poder de su creador. Y esto es semejante a la arcilla que cuestiona la capacidad del alfarero. El pasaje es una reprimenda por intentar usurpar la autoridad de Dios y colocarse por encima del Creador. Esto no es lejos de lo que sucede hasta el día de hoy. En realidad, intentamos hacer a Dios como uno de nosotros, pero no lo es. Digan amén. No lo es. No lo es. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, ¿sí o sí? Pues sí. Y debemos reconocerlo cuando surgen problemas, cuando surgen dificultades en nuestra vida. Cuando vemos la mano de Dios intentando moldear nuestra vida. Debemos comprender que sus pensamientos no son los nuestros. Los nuestros jamás van a alcanzar los de Él. Y que Él tiene, hay que creerlo, no solo leerlo, que Él tiene pensamientos de bien, que nos benefician
incluso en tiempos de presión y de dificultad. Es cuando más tenemos que caer en cuenta que el Señor está trabajando en nosotros y con nosotros. Yo entiendo, lo he vivido. Y bueno, por lo que entiendo en la palabra, lo seguiré viviendo hasta que el Señor me llame. Aleluya. Que la vida en las manos del alfarero, nuestro Dios, pues va a ser así. Porque Él tiene un propósito y un plan para usted y para mí. Y muchas veces es lo último que pensamos cuando hay presión, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando parece que todas las puertas se han cerrado, cuando parece que no puedo hacer nada. Pero nunca debemos de quitar a Dios de nuestras vidas. Si usted se considera, si usted ha nacido de nuevo, si esa preciosa sangre de Jesús lo ha limpiado de todos tus pecados, Él te ha sellado con su Espíritu Santo para darte el derecho de ser su hijo. Nuestras vidas no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró con precio de sangre. De Él somos. Y Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero tenemos que permitirlo. Y rendirnos en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es el maestro alfarero. Nuestro Dios. Nuestro Padre celestial. Aleluya. Él es nuestro Dios. Entonces ese versículo también dice en otra versión, el barro le responde al alfarero. ¿Será el alfarero igual al barro? Para que lo creado diga a su hacedor, ¿no me hizo él? Isaías se refería a su propia época. Pero es aún más relevante hoy en día. Porque cada vez hay más y más personas que simplemente creen haber evolucionado. Que no fueron creados por un creador. Y precisamente por eso no se respeta la vida. Porque vinieron de la nada. Surgieron de la nada. Mentira del diablo y de este mundo. Amén. Entonces, para concluir, amados, Dios quería que Jeremías viniera a observar la ilustración del alfarero y el barro y que de esa ilustración aprendiera. Quería señalar que Él es el verdadero alfarero y nosotros el barro. Y esta ilustración refleja la soberanía de Dios y su derecho a controlar y modelar el barro para sus propósitos. Amados, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya yo lo dije. Nuestra respuesta es rendirnos a las manos de Dios. Rendirnos y aprender a ser flexibles y permitirle que nos moldea, ¿verdad? Todos decimos, si yo quiero madurar y yo quiero crecer. Y cuando el alfarero, nuestro gran alfarero, comienza a moldearnos para madurarnos, para afirmarnos, para establecernos. ¡Ay! Pero es que eso duele. Sí, duele. Porque hay muchas cosas que Él está haciendo y solo Él sabe lo que hay allá adentro y lo que necesita hacer para lo que Él ha decidido hacer con nosotros
y a través de nosotros. Amén. Sí duele. Pero Él no lo hace para matarnos. No. Sí para quebrarnos. Porque solo Él sabe cómo tratar con cada corazón. Nuestra respuesta es rendirnos. Dios es el gran alfarero. Y en cualquier momento de nuestra vida, incluso si las cosas se ven muy, muy sombrías, incluso si las cosas se ven muy, muy difíciles, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque tiene todo que ver con la victoria de Jesucristo. Amén. Él puede transformar cualquier situación y tener un propósito cuando aplica presión en nuestras vidas, amado. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Lo hemos visto así como lo vio Isaías. Jeremías. Jeremías. Aleluya. Bendito Dios. Démosles gracias al Señor, porque solo su palabra no retorne sin hacer el propósito por la cual Él la envió. Amén. Entonces démosles gracias al Señor, porque Él nos está hablando en esta mañana. Y debemos de rendirnos en sus manos. Amén. Pongámonos de pies y démosles gracias al Señor. Padre amado, no queremos irnos de este lugar, Señor, ni de tu santa presencia, sin primeramente darte las gracias. Tu palabra, Señor, ella solita tiene el poder de penetrar a lo más íntimo de nuestros corazones. Delante de ti estamos, mi Dios. Usted nos conoce personalmente y íntimamente, porque solo tú ves todo, Señor. No hay nada que se pueda esconder de tus ojos. Y te damos las gracias porque es tu mano sobre nuestras vidas. Gracias porque usted no nos suelta. Gracias por tu amor y tu bendita gracia que sigue tratando con cada uno de nosotros. Sí, mi Dios, te damos las gracias porque por más dolor que pudiéramos tener que pasar, podemos reconocer, Señor, que eres tú el que está trabajando con nosotros. Solo te pedimos a ti, oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a continuar sometiéndonos constantemente en las palabras, en las manos de nuestro gran alfarero, de nuestro Dios. Ayúdanos y trae a nuestra memoria en cada dificultad esta palabra, reconociendo que el Señor está haciendo algo y tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Aun cuando no se siente bien, aun cuando no se mira bien, podemos confiar en tu palabra, Señor, que tú estás haciendo para bien con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque reconocemos que queremos siempre estar en tus manos. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Y te damos las gracias, Dios Espíritu Santo.